intervencións pola tarde. E agora, para comenzar, nesta hora das 4:30, difícil, vamos a presentar a Pablo Ramil Rego, que ademais de vicerrector de investigación do campus de Lugo, é experto en xestión de recursos naturales, vigilancia ambiental, etc. Entonces, él, bueno, según ten a súa ponencia, vai nos a comentar si ve algo problemático ou como pode esa afección deste tema que vamos a estudiar ou discutir estes días da propiedade, como a propiedade afecta a esa xestión de recursos naturales. Ben, gracias, David. Ben, vou intentar falar un pouco de non só de fragmentación de propiedades, sino de propiedade en sí, de espacios naturales, ou de diversidade en xeral. E vou intentar tamén expresar a opinión de outra gente, non a mía, porque parece que despois va a haber un diálogo, entonces a idea mía era de exponer unha serie de posturas, non só miñas, ni personais, ni moito menos, sino tamén de outra xente. Ben, tedes aí un mapa dun territorio, Concello de Parga, término municipal, ano de 1745. O 90% era de 4 señores, entonces era moi fácil facer as grandes límites de propiedades. De aí hemos pasado a unha fragmentación, a unha heterogeneidade do territorio moi desigual, ademais, por distintas zonas, e se empezamos a comparar lo que es riqueza de biodiversidade, bien sea de flora, de fauna, bien sea de hábitats, con el tipo de distribución territorial, con el tipo de superficie de propietario, superficie de parcela agraria, o como queramos establecer los planteamientos, podríamos llegar a la conclusión de que no existe una relación directa, ni hoy ni hace 50, 100 o 200 años, entre el tipo de propiedad y la biodiversidad. Realmente la biodiversidad no está muy vinculada al tipo de propiedad, está más vinculada a lo que ocurre dentro de esa propiedad y a los cambios que supone la gestión de esas propiedades y la gestión del sistema agrario, el sistema forestal, el sistema gandeiro, que de los propios límites y de las propias entidades de esa propiedad. Ahí si comparáis las zonas del latifundio ibérico por autonomasia, pues no son las zonas tampoco más diversas, y las zonas de minifundio, pues algunas tienen incluso mayor biodiversidad, pero dentro de lo que es el minifundio norteño, pues Santander se comporta distinto que parte del País Vasco o que parte de Asturias. Por lo tanto, no hay una relación unívoca entre tamaño de parcela, tamaño propietario y biodiversidad. Si lo hacemos en Galicia, la situación evidentemente, cambiamos de enfoque, cambiamos de escala, la situación se nos mantiene. Puede haber ciertas relaciones de mayor o menor biodiversidad, ya no si no hablamos de tipo de parcela, sino hablamos de tipo de agrosistema y cómo se configuran determinados tipos de aprovechamientos y determinados tipos de territorios. Entonces ahí sí que ya entramos a encontrar zonas de mayor biodiversidad que otras, la zona costera o sobre todo la zona costera menos poblada frente a la zona costera más poblada, o ya las zonas costeras en general frente al interior, la montaña frente a las zonas de valles. Es decir, hay una diferencia que en gran medida se pueden relacionar. Ahí tenemos una comparación con un modelo de paisajes propuestos por Buller y modificados posteriormente, y que podrían en gran medida vincularnos o llegar a una primera conclusión de que no hay una relación directa tanto con la superficie, sino con lo que se hace dentro de esa superficie. ¿Qué se hace dentro de la superficie? 1700, esa misma época en que se hace ese mapa, pues nace un señor que escribe el libro que tenéis ahí, no sé si lo leísteis alguna vez, está por internet, sino también lo editó la universidad. Es la memoria sobre el conocimiento de las tierras, coge Galicia y Asturias, está escrito por un asturiano, miembro de la Sociedad de Amigos del País de Santiago, y agrónomo, y especialista en aquellas épocas en lo que podríamos llamar una mejora de la tierra, basada en los aspectos fisiocráticos, basada en la tradición francesa, basada incluso en los agraristas romanos, de donde esa visión pues todavía nos llegan a nosotros muchas reminiscencias. No sé si se lee, este es el heredero parece que de Jovi Tineo, el señor González Laxos, presidente de la Xunta. Galicia é unha potencia forestal sin explotar.
el amigo Lasse nos viene bombardeando en la prensa, un mes sí, un mes no, con una serie de propuestas de gestión forestal y de gestión territorial que son más de la época de Jobbik y Tineo que del siglo XXI. Hago una crítica aquí muy dura. Y sigue empeñado en porcentajes de superficie no aprovechada, pensando que cuanto más superficie aprovechada, más explotada, más riqueza tendríamos. Eso incluso para un economista es un planteamiento un tanto torpe, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis. Tenemos, por lo tanto, que junto a la propiedad también surgen pues estereotipos, ideas, conceptos. Hoy tuvimos hace unos meses o hace unos días unas plagas pues de incendios, pues volvemos también a que hay necesidad de identificar, cambiar el sistema de propiedad, vincularlo con producción, el medio ambiente, los valores ambientales no tienen nada que ver. Entonces podemos volver a necesitar cambiar ese modelo del Parga actual del 2013 al Parga de final del antiguo régimen del siglo XVII, del siglo XVIII, y decir que es más adecuado que la propiedad la tengan 4 señores o que la tengan 400 señores. Desde un punto de vista de la biodiversidad, decíamos antes que no hay un efecto. Evidentemente, lo que condiciona la biodiversidad son aspectos generales. Hay unos aspectos globales, cambio climático y todas esas cosas que sabéis. Hay, evidentemente, cambios antrópicos en relación con el desarrollo. Antes hablábamos de los agrosistemas y cómo esos agrosistemas se modifican en el tiempo. Y después hay, evidentemente, actuaciones muy directas. Y esas actuaciones muy directas, independiente del tipo de propiedad, pues es lo que cambia hasta cierto punto la biodiversidad, lo que cambia la tasa de biodiversidad. Ejemplo elocuente puede ser la concentración parcelaria. Superficies concentradas, en muchos casos, son superficies donde la pérdida de biodiversidad ha sido muy importante, no solo en tipos de hábitat, sino también en pérdida de especies de flora y fauna, ¿no? Por lo tanto, hay algo ahí vinculado. Antes decíamos que había unos estereotipos. Aquí tenéis una persona que hasta cierto punto, de una visión ecológica, lucha contra estos estereotipos. Es un profesor de ecología en la Universidad de St Andrews en Escocia. Publicó una serie de artículos cuando estaba de vacaciones en Asturias y criticaba, por ejemplo, ese planteamiento de pensar que el agricultor, porque es el responsable de la biodiversidad en el territorio, algo que casi todos asumimos. Si cubrimos un test, probablemente sería asumible y aceptado por la mayoría de vosotros. Mitos que los guardianes, que decía antes, eran los generadores de esa biodiversidad, o mitos como que el abandono es positivo para la naturaleza, pues que el abandono no es positivo para la naturaleza, que el monte abandonado es malo para la biodiversidad. Esos son, bueno, cosas que se publican en la prensa, pero que no tienen ninguna base hasta cierto punto ni científica ni documental. Evidentemente, posturas como las que defiende aquí este señor, pues en Asturias yo traje lo que publicó, no traje lo que le han contestado. Hay una serie de artículos que, bueno, evidentemente el editor del periódico también actúa con cierta censura y ciertas frases no puso, pero evidentemente esto no ha gustado en Asturias, no ha gustado ni a ciertas personas, ni a ciertas agrupaciones, ni a nada, ¿no? Pero lo importante, que es lo que os quería transmitir, es el hecho de que en relación con biodiversidad y con propiedad sigue habiendo muchos tópicos y muchos malos entendidos. Antes hablábamos de Antela como un ejemplo de colonización y posterior concentración parcelaria, y aquí veis un poco a dónde va esos fracasos. En un país que ahora mismo tenemos problemas económicos, si empezamos a contar el dinero que hemos dilapidado en transformar una laguna en un terreno de secano y después meterle dinero para transformarlo de secano a regadío, pues es algo que habría que exigirle a alguien que pagara las indemnizaciones, ¿no?, al país. Al final tenemos la Gran Laguna transformada en un gran hipódromo, y eso nos da igual el tipo de propiedad. La propiedad la cambiamos y no tenemos ningún problema. Era un bien público y al final ha sido algo que queda a iniciativa, en este caso, de la propia Diputación provincial. Traigo aquí estas figuras a colación, y cuando hablábamos antes de que no importa tanto el tipo de propiedad, sino lo que se hace en ella, este es un trabajo que hemos publicado hace un par de meses sobre la degradación y pérdida de biodiversidad en Ancares, Caurel, desde que se declaró como lugar de importancia comunitaria.
las grandes amenazas que tiene un espacio, pues ¿cuáles son? En la mayor parte de los casos las subvenciones, las actuaciones agrarias que se hacen sin ningún tipo de sentido, desde pistas forestales a cortafuegos, transformaciones a repoblaciones forestales que en 5 años no llegan a tener ni 1 metro de altura, transformaciones a prados que quedan abandonados para luego meterle una repoblación forestal. Al final, en los pocos años que llevo declarado como espacio natural, pues las pérdidas son muy significativas, no solo en cuanto a especies, sino sobre todo en cuanto a hábitats más difíciles de recuperar. Sin embargo, la sensación de los propietarios, hablamos de propiedad, frente a los espacios naturales suele ser otra. Aquí tenéis a los comuneros del Grove, que piden que se les deje construir en los terrenos comunales, como se ha dejado construir en casi toda parte de la zona costera gallega. En torno a la Lagoa Bodeira pues quedaba unos terrenos que no se habían podido construir. ¿Por qué? Porque había una zona de protección de una base militar que estaba allí adyacente y tenía más peso la protección administrativa de la base militar que todas las protecciones urbanísticas o ambientales que os podáis imaginar. Una vez que esa protección, llamémosle militar, cede y se retira, pues ahora los comuneros quieren utilizar esos terrenos ¿para qué? Para venderlos, para parcelarlos, no para producir, sino para transformarlos puramente en chalés. La transformación de monte comunal y la pérdida de valores de montes comunales a casas de cualquier tipo, pues ha sido, no solo en Bodeira, sino en toda la costa, uno de los mayores problemas que tenemos de pérdida de biodiversidad. Este es un sistema de dunas remontantes. De los 3 que hay en Galicia, este es uno. Está en Sanxurxo, Costa Ártabra, y como veis ahí, se edifica, se parcela, sistemas dunares, antiguos montes comunales, da igual, sea espacio natural o no sea espacio natural. No hay urbanización, veis también las marcas de los coches, las marcas de aparcar cada uno donde puede, las marcas de hacer en un espacio natural donde lo que uno quiere. Evidentemente, para más posturas tenéis ahí los señores de Ancares, que hay 900 firmas en contra del plan de protección del oso. Quieren excluir determinados territorios, es decir, que habrá que alambrar el límite del ayuntamiento para impedir que el oso entre. Esto solo ocurre en Galicia. Es triste, pero solo ocurre en este país. ¿Qué protestan? Por lo de siempre. Que el oso no les trae recursos directos, que ellos no le pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con estos planteamientos también de un derecho de la propiedad por encima de cualquier tipo de derecho que no están ni siquiera recogidos en la ley. El propietario de algunas zonas se considera que tiene una propiedad como un bien, no sé, venido del cielo, ¿no? Evidentemente hay gente que así lo asume, y ahí tenéis, esto no es Galicia, esto es Extremadura, están un poco más cabras que aquí, con perdón, pero bueno, esto es una tendencia. En Galicia hasta hace poco esto no era tendencia, pero puede que dentro de 10 años no reclamas, porque ¿para qué vas a reclamar? Llevas un tiro en cierta parte. Exactamente. Bien, eso es la defensa del propietario, no tanto contra la administración, porque da igual que le pongáis, la administración si quiere actuar, actúa, sino sobre todo contra otro aspecto que tiene la biodiversidad, la propiedad, que es el uso público. En zonas restrictivas, como veíamos antes, evidentemente eso ya no tiene uso público, pero después hay muchos espacios naturales que acaban siendo el parque, no el parque natural, sino el parque urbano, el parque de ocio de la zona, ¿no? Evidentemente eso lleva también a una necesidad de organización de esos usos, de limitaciones en cuanto incluso a la gestión de la propiedad, por decirlo de alguna manera, y eso el usuario no lo entiende. Y entonces, claro, encontramos modelos, ahí tenéis 2 paradigmas: Parque Nacional de Cies, que se inaugura con una discoteca y logra que la discoteca no lo devore, y sin embargo a catedral se está siendo devorada por tener demasiada fama en la prensa, ¿no? Y acaba siendo en los meses de julio y agosto un desastre ambiental. Pero bueno, no son las catedrales, esto es el río Landro, el Naseiro, espacio natural que se ha ido degradando a medida de que se ha ido transformando una fiesta popular
en un acto de este, no sé, no le voy a poner calificativo, ¿no? Pero bueno, ahí los tenéis. Pero bueno, ya acabo, para no pasarme el tiempo. La última diapositiva que os traía es de un monumento patrimonio de la humanidad, que es la Torre de Hércules, recién declarada hace, creo que un año, ¿no? Estas son fotos del Ayuntamiento de La Coruña, menos la grande de la planta, simplemente para que nos demos cuenta de espacios naturales, un terreno público, fácil de gestionar, fácil de llevar a tomar unas medidas de gestión en cuanto a la conservación, y al final incluso las fotos que ven de la oficina de turismo del propio Ayuntamiento de La Coruña, la foto está llena de una planta invasora, como es el carpobrotus. Evidentemente les parecerá bonito al que está allí en la oficina de turismo y vende esa postal como la postal de Coruña, ¿no? Pero bueno, eso también nos refleja un poco todos los problemas o parte de los problemas que he pasado así muy por encima, que vinculan la propiedad con los espacios naturales. Y finalizo. Vale, muchas gracias, Pablo, por esa presentación donde yo creo que resultaría como titular a idea de que a propiedade parece ser que non ten nada que ver coa biodiversidade, sino que o tamén a propiedade, sino que é o uso que se faga dela. Exactamente. Este día viñen reflexionando se o uso depende da propiedade ou non. Vale,